todos los días a ustedes para llevarles la mejor información, el mejor entretenimiento, todos los invitados y todos los temas de su interés para que ustedes pasen un rato ameno, unas cuantas horitas ahí entretenidos en sus casas. Bienvenidos a Tu Punto de Encuentro, este magazine que los espera con mucho cariño para, como ya les había dicho, llevarles estos temas. Y ya saben que ustedes nos pueden ver también a través de www.canalcncmedellin.com. También tenemos nuestra línea telefónica 234-8198 para que ustedes llamen y participen, nos hagan sus opiniones o participen con cada uno de los especialistas que les traemos a este programa. Gracias de nuevo por dejarnos entrar a sus hogares y... Estamos con el señor Leonardo Álvarez Ruiz, gerente general de Angedicol, experto en el tema de derechos de autor y conexos, con el fin de resolver algunas de las inquietudes más apremiantes que en estos momentos tiene los sistemas de televisión comunitaria en Colombia, al igual que las emisoras de radio comunitaria y de interés público básicamente. Agradeciendo la presencia pues de don Leonardo, procedemos a formularle algunas preguntas al respecto, don Leonardo. Ejeda está enviando un comunicado a los sistemas de televisión comunitaria en la cual manifiesta que el hecho de no pagarles a ellos los derechos de autor y conexos, el sistema de televisión puede quedar incurso en algún delito penal. ¿Qué tan cierto es esto, don Leonardo? Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira porque la legislación nacional no permite que sea directamente con exclusividad una asociación la que recaude esos derechos. Tenemos que irnos allá a la ley 23, a la ley 44 del 93, a la decisión andina y el convenio de reciprocidad internacional de Berna. Eso es un constreñimiento ilegal, eso es una gran mentira, eso es una idea de doña Viviana Alvarado Baena y de Ejeda. Con su respuesta podemos concluir que hay otras entidades a las cuales se les puede pagar estos derechos de autor y conexos para poder cumplir de manera legal con la NTV y con Mintic en el caso de las emisoras de radio. La verdad es que sí, la ley exactamente especifica que se debe poseer por parte del usuario general, o sea, del radiodifusor, del comunitario, del cableoperador, de la emisora pública, de interés público, comunitaria, comercial, del dueño de los establecimientos comerciales, del empresario de espectáculos, un comprobante de haber pagado derechos de autor, porque además es que paz y salvo es una frase mal ideada dentro del contexto normativo del derecho de autor, porque ninguna sociedad en el mundo representa todos y cada uno de los titulares del derecho. Por eso no puede ser paz y salvo. Tiene que ser en la práctica jurídica un comprobante de haber pagado derechos de autor. Y eso lo expedimos en la actualidad los titulares del derecho. Hablando de Saico y Asimpro, ellos también han enviado oficios intimidatorios similares a los que envía Ejeda a los sistemas de televisión comunitario y han realizado algunas reuniones también al respecto. Como le digo, de manera un poco intimidante, muy respetuosamente, con Saico y Asimpro y con Ejeda, para que les paguen los derechos de autor y conexo solamente a ellos. Insisto, don Leonardo, ¿qué les contestamos a estos señores? La verdad es que no hay que contestarles nada, a ellos no hay que contestarles nada. Nosotros estamos preparados para contestarle al Poder Judicial, pero mire un ejemplo bien especial. Un señor juez, un honorable señor juez de la República, en una audiencia de demanda de pago que se hizo, que la asistimos nosotros, hablaba estrictamente
de Saico y Asimpro y condenó el establecimiento a pagarle directamente a Saico Asimpro. O sea, eso es un error garrafal, eso es decir exactamente que Saico y Asimpro, Ejeda, cualquier tipo de recaudadora que se inventen los vivos de este país para sacarle plata al comunitario o al usuario en general de derechos de autor, están incurriendo ya en un delito, en una acción penal que debe de instaurar el usuario directamente con coadyuvancia de la entidad para que se exprese ante el poder o el operador judicial la clase de delito y sea calificado por un juez de la República en el caso del artículo 192 del constreñimiento ilegal. Y ahí se le va enlazando a Ejeda, directamente en este caso, se le va enlazando la extorsión. O sea, tenemos que, o sea, el cable operador comunitario, la radiodifusión, el usuario en general, tiene que tener en cuenta que están atentando contra su patrimonio económico y que como tal las únicas autoridades que pueden sellar un establecimiento usuario de derechos de autor y propiedad intelectual de cualquier parte del mundo es sencillamente dentro de la legislación el ministro de Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión previamente revisada la norma. O sea, aquí los invito es a que denuncien y adquieran su certificado con Angedaicol a través de imagen positiva. Igual es que es un delito, pero nosotros, los ciudadanos del común, no podemos clasificarlos, ni estudiarlos, ni calificarlos. Nosotros debemos ir ante la autoridad competente y colocar nuestra solicitud de investigación en la Fiscalía para que se instruya y se califique finalmente como lo que está plasmado en la norma, que en el nuevo Código Penal, que es el constreñimiento ilegal con vínculos hacia la extorsión. En eso es que está incurriendo Saico, Asimpro, Ejeda y todo ese tipo de mafias que le han metido a los colombianos a la cabeza. Con esto podemos estar como resumiendo, don Leonardo, que los sistemas de televisión comunitario, las emisoras de radio, no se deben dejar constreñir, no se deben dejar impresionar. En el lenguaje popular, no se deben asustar para nada con los comunicados, con los oficios intimidatorios que envían estas entidades como Ejeda, como Saico y Asimpro. Entonces, hombre, les podemos decir a los sistemas de televisión comunitario, repetimos, y a las emisoras de radio que no se dejen asustar al respecto y que efectivamente bastaría con que ustedes, sistemas de televisión comunitario, emisoras de radio en todo el país, obtengan la certificación de los derechos de autor y conexos expedida por Angedaicol, y ese certificado se envía directamente a la Autoridad Nacional de Televisión, en el caso de la televisión comunitaria y por suscripción, y obviamente en el caso de las emisoras de radio al Ministerio, a Mintic. Sí, claro. La legislación colombiana prevé que se debe presentar ese certificado de haber cumplido con los titulares del derecho de autor. Pero miren, nada más dentro de la parte del derecho privado, estas sociedades recaudadoras pertenecemos al renglón de las ESAL, entidad sin ánimo de lucro. En la norma el competente no tiene facultades para entremeterse en el tema de si este comprobante, si este certificado es válido o no es válido, si este certificado cumple con la normatividad. ¿Por qué? Porque en los titulares, en la legislación nacional y en lo que Saico y Asimpro y Ejeda, que son una misma cuerda, están haciendo, sencillamente pasa lo mismo de la Biblia. En la Biblia no existe la Iglesia Católica, existen 7 iglesias. En la legislación nacional no existe Saico, no existe Asimpro,
no existe EJEDA, no existe ninguna asociación en exclusivo para recaudar los derechos. Además, la legislación nacional lo que trata es de amparar, de proteger el autor, compositor, intérprete y ejecutante nacional. A los residentes les acoge, les obliga la misma norma dentro de la legislación colombiana. O sea, no se puede entremeter ningún funcionario público en el tema. Solamente la ley 232, en su artículo 2, literal C de esa norma, le especifica que debe revisar que se cumpla ese requisito. Leonardo, perdón, en consecuencia con la norma, el certificado que está expidiendo ANJA y DAICOL para los sistemas de televisión comunitaria y para las emisoras de radio incluyen los derechos de autor y conexos nacionales e internacionales. Claro que sí, sí, es un certificado que se emite en concordancia a la legislación nacional y se espera a que quien tenga derechos dentro de ese certificado, esta entidad tiene que reconocérselos exactamente dentro de los términos de la legislación colombiana y la legalidad de reclamación que le asiste al usuario, o sea que le asiste al titular del derecho. Don Leonardo, es cierto que Saico y Asimpro está siendo investigada por las autoridades competentes, al parecer, por irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones. Vuelvo a hacer la pregunta ahí. Don Leonardo, ¿es cierto que Saico y Asimpro está siendo investigada por las autoridades competentes, al parecer, por irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones y que muchos de los titulares de los derechos de autor y conexos no están satisfechos con el funcionamiento de Saico y Asimpro? Sí, claro que sí, le puedo enumerar algunas de esas denuncias, de esas investigaciones. La Fiscalía 15 de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá tiene un proceso que aspiramos, o sea, hemos visto mucha transparencia en la Fiscalía en ese sentido y aspiramos que no se pueda, aspiramos que esto no se vaya a quedar así. Es más, es que no, ellos no tienen facultades, así sea una entidad de gestión colectiva avalada por el Estado y registrada, ellos, los titulares del derecho, los dueños, en Colombia no autorizamos a Saico, ni a Asimpro, ni a EJEDA y tendrían que manejar como conflicto interasociativo el pago de los derechos de autor y cualquier reclamación que tengan. En ese efecto tendría que ser directamente, tiene que ser legalmente a esta entidad, no al usuario, no con demandas, no con constreñimientos. O sea, de nada le vale a Saico, ni a Asimpro, ni a EJEDA, tener una gestión colectiva registrada en la Dirección del Derecho de Autor, porque los titulares del derecho no le autorizamos esa función de recaudo de este catálogo nacional.